Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, donde vamos a seguir comprobando el sábado, pero vamos a hablar acerca de unos sábados muy especiales, porque no es el sábado de cada semana, no es el séptimo día de la semana solamente, porque ya hemos visto en episodios anteriores cómo el sábado ha estado ahí desde el principio, desde Génesis, donde Dios descansó y santificó el sábado, el séptimo día de la semana para toda la humanidad. Y hemos estado hablando acerca de este tomo del sabatismo al descubierto, ¿verdad? Esta guía para el sectarismo, como llaman estas personas que han hecho este tipo de folletos, acusando a los verdaderos cristianos de ser sectas. ¿Por qué? Por no seguir los lineamientos de las religiones tradicionales. Pero aquí en Abre Mis Ojos estamos interesados en la verdad y en la palabra de Dios solamente, no en lo que diga ninguna persona. Tenemos nosotros que buscar en la palabra de Dios cuál es la verdad. Y como ya hablábamos en episodios anteriores acerca de cómo la palabra sábado, el verbo de sábado, de descansar, sí se encuentra en Génesis. Desde el principio fue de hecho lo primero que hizo Dios después de haber creado todo. Lo primero que hizo Dios fue descansar en ese séptimo día. Y por eso santificó el séptimo día como un día de reposo, como un sábado. Eso es lo que significa día de reposo. Pero cuando en su Biblia, si usted lee su Biblia y ve el cuarto mandamiento de los 10 y dice, recuerda el día de reposo, y las iglesias lo han cambiado al domingo, la iglesia católica y las iglesias protestantes los han seguido, entonces quizás no podamos entender, mucha gente no pueda ver claramente que se refiere al sábado, porque incluso la palabra en el hebreo es Shabbat, y ese es un verbo y también es el día del sábado. Entonces, hoy vamos a seguir leyendo donde nos quedamos la vez pasada, donde estábamos leyendo en Levítico 23 acerca de las fiestas designadas del Señor. Y esto es muy importante, que nosotros tengamos en mente que son las fiestas del Señor. No son las fiestas de los judíos, no son las fiestas de Israel. No dijo eso. Hay personas que dicen que eso fue para el pueblo de Israel, para los judíos. Eso no es la verdad, porque eso está limitando grandemente lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en Levítico 23 dice en el versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles con respecto a las fiestas designadas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones. Incluso estas son mis fiestas designadas. Y estábamos viendo en los versículos en Levítico 23 cómo hay muchos sábados, muchos reposos. ¿Por qué? Porque se usa exactamente las mismas palabras de que no se hará ningún trabajo en esos días que son días festivos, son días sábados, pero no siempre caen en el séptimo día de la semana, sino que son sábados, son días de reposo en las fechas designadas, como acabamos de ver. Y empieza incluso este capítulo, como ya veíamos en el episodio anterior, santificando todo a través del sábado. Lo primero que se ordena, la primera fiesta designada del Señor, es una que se cumple cada semana. Dice que 6 días se trabajará, pero el séptimo día es un sábado de descanso y una santa convocación, y que no haremos ningún trabajo. Eso es lo que dice en el versículo 3. Y esto es para toda la humanidad. Sabemos que esto se lo dio a Israel. Sabemos que esto se lo dio a ese pueblo especial, pero el sábado fue desde la creación. Fue santificado desde la creación para todos los seres humanos. No dijo para el pueblo de Israel. Abraham ni siquiera existía, mucho menos Isaac o Jacob, quien después fue nombrado Israel. Es importante que tengamos esto en mente. Y vamos a leer, como ya leíamos la vez pasada, en el versículo 7, habla acerca de esta fiesta de panes sin levadura al Señor, y dice en el versículo 7, en el primer día tendrán una santa convocación, no harán ningún trabajo servil en él. Entonces el primer día de la segunda fiesta, porque la primera fiesta está en el versículo 5, el 14º día, que es la Pascua del Señor, pero ahí no dice que sea un sábado, no dice que sea un descanso. Pero el primer día de la segunda fiesta, que es la fiesta de panes sin levadura,
Ese es tenía que haber una santa convocación, no hará ningún trabajo servil en él. En el versículo 8 dice, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. En el séptimo día tendrán una santa convocación, no harán trabajo servil en él. Entonces es un sábado, otro sábado, porque sábado, como ya hemos establecido, significa reposo. Entonces, primer día de la fiesta de panes sin levadura, último día de la fiesta de panes sin levadura, son 2 sábados que no necesariamente van a caer en el séptimo día de la semana. ¿Por qué? Porque esto nos dice que es el primer, es el 15º día del primer mes, ¿verdad? Y el día 21 del primer mes. Entonces estamos hablando del calendario hebreo calculado, que no es una invención de humanos. Dios se le dio este calendario a los sacerdotes y todas sus fiestas están regidas por este calendario. Vamos a continuar aquí en Levítico 23, hablando acerca de esto. En el versículo 21 habla también acerca de la siguiente fiesta, que es Pentecostés. Para esta fiesta hay que contar 50 días, porque Pentecostés significa 50. Y el 50º día, como son 7 semanas completas, por eso se llama esta la fiesta de las semanas. 7 semanas completas. Empezamos, la semana comienza, y todos lo sabemos, el primer día de la semana, que es el domingo. Contando del domingo hasta el sábado son 7 días, la semana completa. Exactamente como lo vimos en episodios anteriores, que así sucedió en la creación. Al terminar 7 semanas completas, entonces son 49 días. El día 50 es el día de Pentecostés. Eso es lo que significa Pentecostés, 50º día. Y en el versículo 21, aquí en Levítico 23, nos dice que hay que hacer en ese 50º día, en la fiesta de Pentecostés, que es la tercera fiesta del año. En el versículo 21 de Levítico 23 dice, y proclamarán en el mismo día que él pueda hacer una santa convocación para ustedes. No harán trabajo servil en él. Será un estatuto para siempre en todas sus viviendas a través de sus generaciones. Entonces estamos hablando ya ahora de 3 sábados especiales. El día 15 del primer mes, el día 21 del primer mes y después el día 50, que se cuenta desde el día de la gavilla mecida, que ya lo estudiaremos en otra ocasión. Pero ese día 50 es un domingo, es un primer día de la semana. Ese también es un sábado. Es la única ocasión donde en cada año, que se celebra cada año siempre en el mismo día de la semana, que es el domingo, el primer día de la semana. Entonces ahí son 3 sábados especiales o 3 días de reposo especiales. Vamos a ver en el versículo 24 ahora cómo dice, habla a los hijos de Israel diciendo, en el séptimo mes, en el primer día del mes, tendrán un sábado anual, un memorial al toque de los cuernos del carnero, una santa convocación. Ahí la palabra es sábado, vuelve a decir Shabbat. ¿Por qué? Porque es un sábado anual. ¿Qué día? El primer día del mes. El primer día del mes, y es lo que se conoce el día de hoy como la fiesta de trompetas, que eran los cuernos de carnero. Eso es lo que usaban como trompetas. Esa entonces es la cuarta fiesta, ¿verdad? Estamos hablando de Pascua, que no, ya hablamos que no es sábado, pero panes sin levadura, Pentecostés, y ahora la cuarta fiesta es la fiesta de trompetas, y es un sábado anual también. ¿Y cuándo es? El primer día del séptimo mes. Continuando aquí, hay más fiestas, porque Dios ha designado 7 fiestas. Pero como ya vimos, la primera fiesta no es un sábado. La segunda fiesta tiene 2 sábados, el primero y el último día. La tercera fiesta, Pentecostés, es un día, el día 50. La cuarta fiesta es trompetas, el primer día del séptimo mes. Después sigue en el versículo 27 con otra fiesta. Dice, también en el 10º día de este séptimo mes es el día de expiación. Será una santa convocación para ustedes, y afligirán sus almas y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Y no harán ningún trabajo ese mismo día, porque es el día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios.
porque cualquiera que no esté afligido en ese mismo día será cortado de entre su pueblo. Y cualquiera que haga cualquier trabajo en ese mismo día, a él mismo yo lo destruiré de entre su pueblo. No harán trabajo en ninguna manera. Será un estatuto perpetuo para siempre a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Será para ustedes un sábado anual de descanso y se afligirán a sí mismos. En el 9º día del mes al ocaso, desde el ocaso hasta el ocaso, guardarán su sábado anual. Entonces, aquí vemos la siguiente fiesta. Aquí vemos la quinta fiesta, que es expiación. Y esta fiesta de expiación, vemos que hay más detalle, porque esta es una fiesta de ayuno. Eso es lo que significa afligirán sus almas. Es un día de ayuno. Pero notemos cuántas veces lo dice, que no harán ningún trabajo en ese mismo día. Cualquiera que haga trabajo será cortado de entre su pueblo. No harán trabajo en ninguna manera. Lo dice 3 veces. Y dice será un sábado de descanso. Entonces estamos viendo cuántas veces repite lo mismo. Está enfatizando que es un día de ayuno, que es un día de descanso y es un sábado. Es un sábado anual. Entonces este sábado a veces cae en el 7º día de la semana, pero a veces no. Entonces no tiene que caer en ese día. Es cuando sea el 10º día del 7º mes. Entonces es esa fiesta de expiación. Estos son sábados anuales. Estos son sábados especiales. Son ocasiones muy solemnes y muy importantes porque son sábados de reposo donde no se debe laborar, como ya hemos estado leyendo, que dice que no debemos de hacer trabajo alguno. Y esto Dios lo toma muy seriamente. Vamos a continuar porque esta es la quinta fiesta, pero hay 2 fiestas más. Vamos a ver lo que dice en el versículo 33. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, el 15º día de este 7º mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. En el primer día será una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Y vamos a hacer una pausa porque aquí es importante que entendamos que esta es una fiesta de 7 días, como la fiesta de los panes sin levadura que estudiábamos al principio, que también tiene 7 días. En la fiesta de panes sin levadura, el primero y el 7º día son sábados, como lo acabamos de leer. En esta fiesta, que comienza en el 15º día del 7º mes, también tiene 7 días. Y el primer día es una santa convocación, no hará ningún trabajo servil en él, es otro sábado, porque sábado significa reposo. Y 7 días será una ofrenda hecha por fuego al Señor. Pero no dice que el 7º día sea un día santo. Entonces la fiesta tiene 7 días, el primer día es un día santo. El 7º día no lo dice, no lo indica. Entonces, a diferencia de la fiesta de panes sin levadura, cuando el primero y el último día son días santos, en la fiesta de tabernáculos, que comienza el 15º día del 7º mes, solamente el primer día es un día sábado. Obviamente, el sábado semanal, si cae un sábado semanal dentro de la fiesta, obviamente tendría 2 sábados, pero es solamente el sábado semanal, no un sábado anual, como los hemos estado viendo. Y después veremos que hay una instrucción especial aquí, en esta última parte del versículo 36, donde dice, en el 8º día será una santa convocación para ustedes y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne y no harán ningún trabajo servil en él. Esto no dice qué fiesta es, pero es 8º día de la fiesta de tabernáculos. Pero lo interesante es que ya mencionó que la fiesta de tabernáculos tiene 7 días. Entonces, ¿cuál es este 8º día? En realidad es la 7ª fiesta del Señor. Porque la primera es Pascua, la segunda es panes sin levadura, que ya vimos que tiene 2 sábados, el primero y el último. La tercera es Pentecostés. La cuarta es trompetas, lo del cuerno de carnero. La quinta es expiación.
La sexta es la fiesta de tabernáculos por 7 días. Y este octavo día, que casi pasa desapercibido, es aquel último gran día de la fiesta que guardó Jesús. Eso está en el Evangelio de Juan, donde Jesús guardó ese día, y así se refiere Juan, después de cuando estaba canonizando, en ese último día de la fiesta. Jesús guardó estas fiestas. Y no las guardó para que nosotros no tuviéramos que guardarlas, porque estas son las fiestas del Señor para siempre. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Pero vemos aquí cómo este octavo día también es un sábado. También es un sábado anual. Entonces tenemos todos estos 7 sábados en 7 fiestas, no correspondientes uno a uno, porque la única diferencia es, como mencionábamos, la Pascua del Señor no dice que sea un sábado, un día de reposo. Pero la segunda fiesta, la fiesta de panes sin levadura, tiene 2 sábados, el primer día y el último día. Entonces Dios nos ha dado 7 fiestas solemnes para que las guardásemos, porque dice que son las fiestas del Señor, no de Israel, no de los judíos, sino del Señor. Y estas fiestas incluyen 7 sábados muy especiales. Incluso esta es la prueba de quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Porque si no entendemos que ese primer día de panes sin levadura, cuando Jesús fue crucificado, ese es el sábado que iba a acontecer el día inmediatamente después de su crucifixión. Si no entendemos que estos días no siempre caen en el sábado semanal, y ese día, en el año 30 después de Cristo, cuando Jesús murió, en ese año, ese día cayó en un jueves. Entonces era un sábado anual. Y esta es la clave para poder entender y conocer que Jesús es el verdadero Mesías, porque Él murió en un miércoles por la tarde, antes de que comenzara este sábado, porque es lo que dice la palabra. Pero la Iglesia Católica y las otras iglesias se confunden pensando que el sábado es solamente el sábado semanal. Entonces ellos piensan que Jesús murió en un viernes, pero Él no murió en un viernes, porque ellos no entienden que este es un sábado. Y esto comprueba que estos sábados anuales estaban vigentes en el tiempo de Cristo, que Cristo los guardó. Y realmente incluso el apóstol Pablo y todos los apóstoles guardaron las fiestas de Dios, siguieron guardando las fiestas de Dios después de la muerte de Cristo. Nada de esto fue abolido. Y este día de primer sábado de panes sin levadura comprueba que Jesús es el verdadero Mesías. Porque el Jesús que la mayoría de las iglesias cristianas y la iglesia católica adoran no es el verdadero Jesús. Es un Jesús que murió en un viernes y que sacan 3 días y 3 noches de viernes a domingo. Es imposible, bajo cualquier conteo. Es imposible. A lo más podrían ser parte de 3 días y 2 noches. Pero cuando entendemos que este sábado de reposo, día de reposo, cayó en un jueves ese año, entonces entendemos que Él fue crucificado en un miércoles por la tarde y que fue enterrado ya cuando iba a atardecer, cuando el sol se iba a poner, iba a comenzar el siguiente día, que era ese día jueves, que ese era el primer día de la fiesta de panes sin levadura, como acabamos de leer en Levítico 23. Entonces ya hemos estudiado esto, pero tenemos el conteo de 3 días completos y 3 noches. La noche del miércoles por la noche, el día del jueves, la noche del jueves por la noche, el día viernes, la noche del viernes por la noche, y el día sábado, porque Jesús no resucitó en un domingo. Él resucitó cuando iba terminando el sábado. A la hora que lo enterraron fueron 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como Él dijo, como la señal del profeta Jonás. Entonces, para poder adorar al verdadero Jesús resucitado, que está ahora a la diestra del Padre, tenemos que entender las fiestas santas de Dios, tenemos que entender estos sábados de Dios. Entonces, sí hay, como dice en este tomo del sectarismo, al descubierto, sí hay sábados anuales, pero no son sábados dominicales, excepto Pentecostés y cuando alguno de los días santos llega a caer en domingo. Pero en realidad no hay estos otros sábados que el hombre se ha inventado.
Dios dice cuándo es sábado. Dios ya determinó que el séptimo día de la semana es sábado. Dios ya determinó sus fiestas santas. 7 fiestas y 7 sábados anuales, 7 sábados especiales, para que toda la humanidad, todos aquellos quienes son llamados, los guarden. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que Él les hablaba por parábolas a los demás para que no entendieran, porque no era el tiempo de entender. Pero usted está aquí buscando que Dios abra sus ojos, es porque Dios le está dando este entendimiento acerca de su sábado semanal y sus sábados anuales. Y es importante entender lo que dice la palabra de Dios con respecto a este día. Y no hacer caso a estas mentiras que dicen en este tomo del sectarismo, ¿verdad? Del sabatismo. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna validez. Los que escribieron esto demuestran claramente que no tenían un entendimiento de la palabra de Dios. Ahora, otro de los puntos que se muestra aquí en este tomo 1, ¿verdad? Del sectarismo, el sabatismo al descubierto, dice que Dios reveló haber ordenado el día de reposo en el Sinaí. No se los recordó. Nehemías 9, versículos 13 y 14, dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Aquí termina la escritura y dice aquí en el tomo que estas palabras son malas noticias para los sabatistas. Pero lo que no entienden es que está tomando cosas fuera de contexto. Está hablando acerca del pueblo de Israel cuando se lo dio a un pueblo entero, a una nación entera. Pero dice que no se los recordó. Pero eso está totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Absolutamente en contra. Si usted lee Éxodo 20, versículo 8, es muy clara la instrucción. La instrucción dice: recuerden el día sábado para guardarlo santo. Y lo primero que notamos cuando estábamos leyendo esta escritura de cómo le escriben, ¿verdad? En este tomo del sabatismo al descubierto, dice que les ordenaste el día de reposo santo para ti. Pero no es día de reposo, es sábado. Sí significa día de reposo, pero es sábado. Les ordenaste el sábado santo. No dice para ellos, dice para ti. El sábado santo para el Eterno. Dice: por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Entonces, estas no son malas noticias para los sabatistas. Esto se está refiriendo a lo que hizo Dios con Israel. Este recuento en Nehemías es de lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Que a un pueblo entero le declaró el sábado, para que no dijeran: bueno, fue solamente a Moisés, fue solamente a Adán y Eva, y quién sabe si lo dijo, tradicional. No, Él se los declaró a ese pueblo en ese entonces para que lo guardaran, porque el propósito de Dios es que ellos fueran un pueblo especial para toda la tierra, para ser reyes y sacerdotes, para ser sacerdotes. Un reino de sacerdotes se los dijo claramente a Israel, físicamente, para toda la tierra. Para que toda la tierra viera la prosperidad de ese reino, la armonía de ese reino. Y eso llegó a su máximo en el reinado de Salomón. Porque no había reino más increíble y más rico que el reino de Israel en el tiempo de Salomón. Pero Dios quería que las demás naciones aprendieran de ellos. Precisamente por eso se los dio a un pueblo como nación. Pero eso no significa que no se lo haya recordado. Porque ellos se basan en un verso de Nehemías para decir que se lo ordenó y que no se lo recordó, cuando la instrucción claramente en Éxodo 20 dice: recuerden. ¿Cómo van a recordar algo que no se les haya enseñado antes? Algo que no haya sido establecido antes. No van a recordar eso. Ahora, podría gente argumentar que fue en Éxodo 16 cuando se les dio el maná. Y ese es otro de los puntos que vamos a ver más adelante, que argumentan este tomo del sabatismo. Pero en realidad es porque les explicó: ellos no guardaban el sábado en Egipto. ¿Por qué? Porque eran esclavos, porque no tenían libertad. El sábado es un día de libertad, es un día de descanso, es un día de reposar, de estar con Dios, de leer su palabra, de entender, de tener comunión con Dios.
y con los hermanos. Para eso es el sábado. Pero hoy hemos visto cómo hay 7 fiestas santas de Dios y 7 sábados muy especiales que Dios ordena que guardemos y que son clave en entender el resto de la palabra de Dios, empezando por nuestro Salvador, empezando con ser la clave para entender los 3 días y 3 noches que dijo Jesús. Porque el mundo cristiano no lo entiende el día de hoy. Porque ha sido todo tergiversado. Porque ha sido todo lleno de mitos, de historias, de tradición y de mentira. Porque Jesús no murió en un viernes. Porque no hay 3 días y 3 noches de viernes a domingo. Porque eso es una imposibilidad y Dios es el Dios de la verdad. Pero Dios establece un precepto sobre precepto. Dios no lo dice todo en el mismo versículo. Entonces no podemos tomar este versículo de Nehemías fuera de contexto y contradecir lo que Dios dijo. Recuerden, dice que no se los recordó. Y esas no son malas noticias para los sabatistas. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa instrucción al pueblo de Israel, ahí como pueblo entero, para que fueran ese ejemplo a los demás. Pero el sábado fue santificado desde la creación, como hemos visto en episodios anteriores. El siguiente episodio vamos a continuar hablando acerca de estos argumentos que se usan en este tomo del sabatismo al descubierto para ver si son verdad. Porque hoy hemos visto que sí hay sábados especiales, que sí hay sábados anuales, pero no son lo que ellos argumentan. Porque tenemos que leer lo que dice la palabra de Dios y quitarnos todas estas ideas humanas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.